Hola, mi nombre es Macarena Iriarte Correa, soy abogada, magíster en Derecho de la Empresa y estoy acá para hablar de la formalización y gestión de espacios para comercialización y en particular vamos a hablar en una primera instancia o en esta primera cápsula de la importancia de formalizar el emprendimiento. Dicho esto, lo primero que vamos a analizar es, bueno, ¿y qué significa formalizar el emprendimiento? Y vamos a ocupar aquí un concepto que utiliza Cercotec, que dice que el proceso de formalización de una empresa se refiere a aquellos trámites que se deben realizar para que el negocio o el emprendimiento pase de una situación de informalidad a una situación de formalidad y que pase a ser regulado en conformidad a la ley, que tenga los derechos y deberes tributarios que corresponden y además que pueda operar en el mundo del comercio con todos los permisos y autorizaciones que sean necesarios. Y dicho esto, lo que vamos a preguntarnos, bueno, ¿y qué trámites necesito yo realizar para tener esta formalidad o esta formalización? Y la verdad es que en primer lugar tenemos que saber qué tipo de organización empresarial vamos a constituir, si va a ser individual como persona natural o si va a ser colectiva como persona jurídica. Y luego de que tomamos la decisión de cuál va a ser el tipo empresarial que vamos a utilizar, lo que vamos a hacer es la iniciación de actividades que, como ustedes ya bien deben saber, se realiza ante el Servicio de Impuestos Internos. Una vez que yo hago la iniciación de actividades, me voy a convertir en contribuyente del impuesto a la renta por las actividades comerciales que realice y también me voy a convertir en contribuyente del impuesto IVA o más bien recaudador del impuesto IVA, que es el impuesto a, unos le dicen el valor agregado, pero es el impuesto a las ventas y servicios. Una vez que estoy formalizado, que ya hice la iniciación de actividades, además de estas normas tributarias que les acabo de explicar, ¿qué otras normas deberé cumplir? Y la verdad es que lo que voy a tener que cumplir son normas del consumidor, por ejemplo, es decir, tengo que respetar los derechos del consumidor, tengo que además cumplir las obligaciones que debe tener todo proveedor en una relación de consumo. Esto están en la ley 19.496 que establece los derechos de los consumidores y además voy a tener que respetar, obviamente, la normativa de carácter laboral en el caso que yo contrate trabajadores para mi emprendimiento. Esas son, digamos, algunas de las leyes que nos van a regular una vez que esté formalizado nuestro emprendimiento. Y la pregunta es, y lo que viene ahora es, ¿qué beneficios tiene la formalización? Porque he hablado de obligaciones, he hablado de deberes, hablo de leyes, de derechos, y en el fondo uno podría asustarse y decir, ¿sabes qué? Parece que no me conviene formalizar. Pero la respuesta es que, pese a todas estas obligaciones que van apareciendo con la formalización del negocio, siempre resulta beneficiosa la formalización. Por una parte, en algunas ocasiones, y lo vamos a ver más adelante a propósito de los tipos de organizaciones empresariales que podemos constituir, nos vamos a encontrar que vamos a poder limitar la responsabilidad patrimonial producto del negocio. ¿Qué significa esto? Significa que las deudas que se generen producto del negocio van a quedar radicadas solo en el patrimonio que yo le asigne al negocio y en consecuencia no van a traspasar hacia mi patrimonio personal. Por lo tanto, el estar formalizado, constituido formalmente, me va a permitir generar esta limitación que es muy beneficiosa para proteger los patrimonios personales que uno va formando a lo largo de los años. Por otro lado, también la formalización me va a permitir obtener financiamiento de la banca privada, del sector privado, del sector público. ¿Esto qué significa? Que cuando yo vaya a pedir, por ejemplo, un crédito a un banco, el banco me va a pedir la documentación de mi constitución, eventualmente me va a pedir que yo le muestre, digamos, mis balances o mi hoja tributaria, y en ese sentido, lo que va a ocurrir es que yo voy a poder optar a ese financiamiento porque voy a contar con esa formalidad que los bancos requieren para poder otorgarme
créditos o prestarme algún otro servicio. Y finalmente, y no por eso menos importante, el hecho de iniciar actividades, en consecuencia estar formalizado como emprendedor, como empresa, me va a permitir emitir boletas o facturas, lo que es tremendamente relevante para el crecimiento del negocio. ¿Por qué? Porque ya no solo voy a hacer aquel emprendimiento que vende en el uno a uno al cliente, sino que me voy a poder transformar en proveedor de otros. Porque el otro cuando me compre me va a pedir que le emita la factura. ¿Y por qué va a pedir la factura? Porque va a tener que acreditar cuáles son o de dónde vienen los bienes que está vendiendo en su local comercial. Por lo tanto, nosotros en ese sentido nos vamos a poder proyectar y decir, ¿saben qué? Yo no solo vendo en el uno a uno, sino que yo también puedo ser proveedor de otros. Y dejamos de estar en ese espacio tan acotado y nos vamos a un espacio ya mucho más grande, con muchas más proyecciones y también con esta idea de crecimiento. Por lo tanto, la formalización tiene sus desventajas, que viene siendo todos los trámites que hay que hacer, el tema de los impuestos, que siempre es tema, pero por otro lado trae muchos beneficios para quienes son emprendedoras. Por lo tanto, las invito a revisar, analizar cuál es el camino que quieren seguir para saber si les resulta o no conveniente esta formalización. Nos vemos en una próxima cápsula.